Señores, en esta oportunidad vamos a conversar un tema muy importante que es recursos humanos que ha sido afectado en esta pandemia y tenemos como invitado y también dentro del staff de esta institución al licenciado Walter Medina. Bueno, licenciado, ¿cómo está usted? Caramba, es un gusto tener un conversatorio con usted referente a un tema muy importante, lo que son los recursos humanos, que en estos 2 años ha sido lamentablemente muy golpeada por la pandemia y que se ha generado un crecimiento de un 13-14% a nivel nacional. También agradecerle que usted es parte de nuestro staff de asesores de nuestra institución. Quisiera preguntarle algo que todos nos preguntamos. ¿Cómo ha sido todos estos 2 años referente a los recursos humanos a las empresas? ¿Qué tanto ha incidido, digamos, estos despidos masivos, esta baja de producción, esta paralización, etcétera? Bien, Miguel, muy agradecido por la invitación. Es más, dentro del staff también. Si ponemos nosotros cantidades, nosotros de repente podríamos sorprendernos realmente, porque las estadísticas, aparte de que ya se encuentran, podemos mencionar que todas las empresas, desde las medianas, pequeñas y grandes empresas, han sido golpeadas por este tema de la pandemia. El gobierno tomó las riendas del año 2020 con la acción del 044, en la cual establecía ya justamente los tiempos en los cuales permitía ya tomar en cuenta que estábamos nosotros bajo una enfermedad que antes no la conocíamos, ahora ya la tenemos conocida, ya incluso hemos perdido el temor incluso porque la gente, la misma población y más la población laboral desconocía completamente lo que era una pandemia. Recién empezó a averiguar, empezaron a tomarse la molestia de ver qué era esto. Y eso ha hecho de que muchos trabajadores entren en razón de poder de repente tomar en serio qué es realmente las consecuencias que podría tener una pandemia al no cuidarse conforme lo establecen las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud. Desde que empezó la pandemia se tomaron muchas medidas, aparte de las sanitarias, la de bioseguridad, las medidas de la flexibilización laboral. Esto permitió, uno, que no exista mayores contagios. Dos, que exista menor cantidad de fallecidos, realmente porque empezaron con muertes y la gente ya no empezó a temer, o sea, empezó a tener temor de ir a trabajar incluso. Tuvieron ya no tenían esa confianza de poder conversar con su compañero tampoco. ¿Por qué? Porque existía justamente este temor del contagio y por ende pues una posible muerte. Lo que sucedió fue de que empezaron a tomarse las medidas correspondientes, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, y tomar todas las medidas correspondientes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, empezaron a salir determinados dispositivos, estaba la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL, quien iba y supervisaba que se cumplan eso. Y es más, la SUNAFIL no ha parado, ¿no? Eso ha conllevado a que necesariamente los dispositivos, tanto de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, se pongan más a derecho. ¿Por qué? Porque veían algo así como accidentes y salud, pero ahora no había un tema de pandemia, que fue lo que detonó justamente que los comités de seguridad y salud en el trabajo se pongan nuevamente a trabajar, que los supervisores de seguridad también empiecen a trabajar más todavía. Ahora, de lo que comentas, definitivamente ha sido un sobrecosto para las empresas, esa implementación de lo que es la COVID-19. Ahora, en el momento que estamos viviendo, definitivamente casi tenemos un 20-30% acá en el Perú que ya están vacunados, y más ya se están vacunando las personas de 21 años, se están aperturando los negocios.
¿Cómo lo puedes ver desde ese punto de vista laboral? Bien. Oportunidades que podríamos Y, tener la gente desempleada. Mira, dentro de una de las medidas que tomó el gobierno fue justamente la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que incluso hasta este 7 de octubre todavía se entiende que ya no va a haber, o que ya termina esa flexibilidad, pero no podemos el 100%, trabajar al 100% de la productividad, porque eso equivalería a que todos los trabajadores ingresen a laborar nuevamente. Eso también equivalería a que el trabajador o todos los trabajadores van a empezar a remunerarse. Y por ende el trabajador paga, o el empleador pagar esa remuneración. Lo que va a suceder es lo siguiente. No hay capacidad todavía de compra de la población, del público consumidor. O sea, el empleador se va a ver obligado, incluso ahora sí, a despedir al personal. Y despedir en el sentido de ¿qué? De que ya no va a haber forma de cómo pagarle, porque yo no voy a poder vender. El hecho de que exista la suspensión perfecta de labores, que vulnera un derecho justamente del trabajador, de brindar un servicio y de ganar una remuneración, está de que si nosotros empezamos nosotros a trabajar, no paulatinamente, sino directamente a un 100%, no vamos a poder de repente cumplir los objetivos de la institución. O sea, Miguelito, han habido empresas que han cerrado justamente por esto. Y ahora con esta nueva disposición van a cerrar muchas más todavía. O sea, lo que comentas es, si bien esta pandemia se está controlando, ¿no? Y ya los trabajadores van a retornar a su centro de trabajo al 100%. Uh-huh. Esto va a generar un problema, digamos, financiero y económico de la empresa. ¿Por qué? Porque el consumo ha bajado. Así es. Ahora, el consumo ha bajado, lógicamente, porque la inflación de una otra manera está creciendo, el tipo de cambio, más desempleados, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, la inflación va a generar un problema social. Obviamente. ¿Qué hacer? El problema es, ¿qué hacemos frente a esta crisis que podría, digamos, reventar enero, febrero, marzo? Si nosotros buscamos el tema desde un punto laboral, ¿no? De un punto de vista laboral, siempre nosotros vamos a empezar a ver el tema de la formalización, porque ese es el punto, ¿no? Formalizar al trabajador, que tenga todos sus beneficios, sus derechos completos, y formalizar también a la empresa, ¿no? Pero esto se ve disminuido, se ve incapacitado por el tema justamente de la pandemia, porque la pandemia continúa. Si bien es cierto, la flexibilización laboral empieza nuevamente a ser normal o normalizarse, pero la pandemia continúa, el estado de emergencia continúa. Eso no quiere decir de que en este caso el órgano rector, el Ministerio de Salud, los trabajadores que tengan comorbilidades, ellos van a seguir todavía en casa. O sea, las personas que tengan enfermedades, si bien es cierto, se han controlado algunos de repente con el tema, o confiados a uno con el tema de que ya tienen una dosis, segunda dosis, y ya pasan por un examen médico de ocupación, ya pueden entrar a laborar, perfecto, pero solamente algunos. Los que no, siguen en casa. Entonces el trabajador va a seguir ganando, quiera o no, por el tema justamente de que están dentro de la gente o personas de riesgo. Pero si volvemos nuevamente al tema de que los trabajadores, ¿cómo van a empezar a laborar? Van a tener que empezar a formalizar nuevamente lo que se venía haciendo antes de la pandemia. Antes de la pandemia empezó a hacer un trabajo, que todos muchos sintieron eso, de la formalización justamente de las empresas a través de los dispositivos laborales del régimen laboral 728 o a través de sus Decreto Supremo 001-97-TR, que establece justamente todos los mecanismos necesarios para poder formalizar un trabajador. Estamos hablando de contratos modales. ¿Eso qué quiere decir? Es que tiene todos sus derechos, ¿no? Vacaciones, gratificaciones, utilidades y todo lo demás correspondiente. Pero a raíz de la pandemia, todo empezó nuevamente a trabajar, a retroceder todo lo ganado. Todo el tiempo ganado empezó a retroceder. Mira, hay un tema que fue aprobado en el Congreso referente a la incorporación de todo el personal público CAS.
Ahora, ¿qué tanto esto podría generar un conflicto de intereses, o un conflicto social, o un conflicto político frente a todos los entes gubernamentales? Hablamos de municipalidades, regiones, Estado. A ver, y si estamos hablando de los CAS, estamos hablando de entidades públicas, netamente. Correcto. Sí. ¿Ya? En el tema de las entidades públicas, el manejo es completamente diferente, porque estamos hablando de un presupuesto ya establecido por el gobierno, no aprobado el año pasado o a términos del año pasado para justamente trabajarse este año, ¿no? El hecho más de que empiece a trabajarse o empiece a desaparecer, ¿no? Los contratos administrativos de servicio, que son los CAS, el decreto legislativo 1057, eso va a generar de que los trabajadores pasen a ser parte de un régimen laboral 728 o 276. ¿Qué quiere decir? De que la planilla va a empezar los costos van a empezar a crecer. Y eso no está presupuestado. Eso no está presupuestado. Incluso hay una moción ahorita en estos momentos en el Congreso para poder frenar eso. O sea, nuevamente que se mantengan nuevamente los CAS hasta octubre, noviembre, a efectos de que puedan regularizar eso. Un tema de presupuesto, ¿no? O sea, estamos hablando más que todo de presupuesto, ¿no? Sí, así es. Este es un tema pero presupuestal. Para este año, pero para el próximo año. Deberían, si es que se maneja el mismo criterio, lo que tendría que hacer es presupuestar este año todo para el siguiente año con todos los costos al 100%. Estamos hablando más o menos de un sobrecosto de ¿cuánto? De 25%. 25% por ciento. ¿No? Un adicional, ¿no? Que eso generaría, que tengan, digamos, que tengan sus gratificaciones completas. Pero eso generaría, digamos, un pequeño desbalance, ¿no? Bueno, porque estamos hablando de muchos millones. Así, obviamente. Pero también ¿sería una justicia o sería una injusticia? No, si estamos hablando nosotros de que si es justicia, acá hay un tema de justicia, acá hay un tema de derechos, ¿no? Recordemos que en el año 2008 todos eran recibidos por honorarios, todos eran, todos estaban bajo una alocación de servicios. Noviembre, diciembre del año 2008 se formalizaron estos temas a través de un contrato administrativo de servicios. Y es donde empieza justamente a ver el tema de ver los derechos de los trabajadores en alguno de ellos. Tanto es así que en el tiempo ya tienen, no CTS, pero sí tienen una liquidación, tienen una gratificación del Estado, ¿no? Y algunos otros beneficios que poco a poco les han estado entregando. Está bien, pero yo creo que todo trabajador debe gozar por derecho a sus beneficios, pero si se trata del Estado sería por meritocracia, ¿no crees? Y no políticamente un puesto, porque el Estado lo que necesita, digamos, que haga concursos públicos para que las personas más idóneas ocupan puestos, no solamente de parte operativa, sino gerencial y de línea. Claro, ahí estamos hablando de documentos de gestión. Todas las entidades públicas tienen un documento de gestión en las cuales ellos les va a permitir desarrollar justamente los procesos de selección y reclutamiento y selección, que podría llamarse, a través de sus documentos llamados clasificador de cargos, donde está todo el perfil, donde están las competencias y habilidades necesarias para la persona que venga a ocupar ese cargo. No estamos hablando de nombres, estamos hablando de las personas que podrían ocupar el cargo, la exigencia del puesto, que podría decirse, ¿no? La exigencia del puesto, que quien venga tengan estas capacidades necesarias para poder desarrollar eficientemente la labor en el puesto. O sea, existe. Existe documento. Correcto. Ahora, pero no se está dando. Se está dando. Se está dando. Si yo no te podría decir que no se está dando. Se está dando. Debe darse. Porque recuerda que todos esos procesos son después auditados. ¿Pero por qué? Los órganos de control interno, la OSI, de todas las instituciones, van a empezar a verificar si se han cumplido o no cumplido justamente con esos requisitos. O sea, actualmente la política laboral que está llevando el Estado definitivamente está contradiciendo estas normas. Porque se ve muchos puestos que no califican los profesionales. Claro, eso van a ser motivo de observación, obviamente, ¿no? Por los órganos de control, ¿no? En su momento, ¿no? Si es que se estuviese dando de esa forma, ¿no? Así es. Hay un temita. ¿Cómo ves, la plaza de los informales? Hay muchos talleres que tienen 4 o 5 trabajadores. Hay muchos, negocios pequeños, peluquerías, salones de belleza, restaurantes, que tienen 6, 7, 8 trabajadores.
pero no están en planilla. Entonces, pero son trabajadores que también gozan del derecho de una estabilidad, deben tener derecho de una gratificación, de una CTS. Y el Estado, por medio del ente fiscalizador, que es el SUNAFIL, no los interviene. ¿Por qué la brecha está, digamos, para los informales no hay fiscalización y para los formales sí existe fiscalización y una fiscalización muy crítica? No sé, con la experiencia que usted tiene, ¿qué tanto realmente eso podríamos mejorar? A ver. De repente sacar una propuesta para esta clase de Sí, de en la mañana tuve una conferencia, estuve participando también en una conferencia en la cual se acordaron estos puntos. Voy a recoger algo nada más. Antes del inicio de la pandemia, existía un tema de trabajo de formalización de estas pequeñas y medianas empresas, por llamarlo de esa forma, ¿no? Donde existían objetivos establecidos con crecimiento de repente, ¿no? De desarrollo de cada trabajador, porque no solamente es contratar y punto, sino que se trata de, en el área de gestión de recursos humanos, es desarrollar el trabajador para que pueda ellos cumplir los objetivos tanto del trabajo en casa, perdón, en industria, como también desarrollarse como persona en casa, ¿ya? Y como profesional, obviamente. Esto ha originado de que, o esta pandemia ha originado de que, uno, empiece nuevamente la informalidad. Porque como bien lo dices, no están en planilla. Al no haber ingresos y la reactivación económica que es tan lenta, hace de que los trabajadores o aquellos trabajadores que empiecen a laborar nuevamente no tengan todos los derechos que un trabajador debe tener, ¿no? Ya simplemente son trabajadores que van por el momento, que trabajan y se les paga a través de un recibo, etcétera, y ahí se van. Porque no existe todavía, de repente, ahora en estos momentos, la capacidad del empleador de poder cumplir con todos los derechos y ponerlos en PET y pagar todos los correspondientes a los costos de un trabajador, ponerlos en planilla, ponerlos en un seguro, etcétera, ¿no? ¿Qué es la meta? De que nuevamente empiece a formalizarse, que empiece nuevamente a caminar esto poco a poco y que el empleador o las pequeñas y medianas empresas se sientan seguras de que esto no va a parar, que va a continuar, que exista el compromiso del Estado de repente de hacer todavía los subsidios correspondientes en algunos casos y después ellos continuar con todo lo que podría ser la formalización que siempre se busca, ¿no? El objetivo siempre es formalizar, el objetivo es siempre tener que el empleador cumpla con una remuneración al trabajador y el trabajador tenga todos los derechos que por ley le corresponden. De no ser así, obviamente, que empiezan los temas ya más relacionados a temas de inspecciones de trabajo, de demandas sociolaborales, a efectos de poder de repente pagar un despido o una reposición, etcétera, ¿no? Y vienen las multas de SUNAFIL, ¿no? Que no son nada pequeño, ¿no? Licenciado, mire, si nosotros comparamos Europa con nuestro país, en cuanto a los negocios de la formalidad, las informalidades, Europa pues tiene la cultura, digamos, la cultura tributaria, tiene la cultura laboral, y es por eso que es un país que está creciendo. O sea, poner una empresa significa que tú sabes cuáles son tus responsabilidades y obligaciones frente al Estado, frente a la masa trabajadora que está trabajando contigo, y frente, digamos, a tus responsabilidades como ente. En el Perú, ¿por qué, digamos, el Estado como promotor, digamos, debería incentivar la cultura tributaria y la cultura laboral? Porque hay muchos empresarios que sí ganan, pero no tienen esa cultura laboral de poder, digamos, pagar a los trabajadores. Y sus ganancias, lógicamente, son mayores a lo que deberían ser. Entonces ahí viene lo que se llama el desequilibrio de competencias. Una empresa que fabrica o que vende, tiene, digamos, un grupo de trabajadores y cumple con sus trabajadores de acuerdo a la ley y les da una estabilidad a los hogares y gana, definitivamente. Es incompetente con una empresa que también es el mismo rubro, tiene los mismos trabajadores, pero los trabajadores no les pagan y tiene sobreganancias. Entonces, ¿de qué se trata acá? No se trata simplemente, digamos, de ponerles multas, sino yo creo que el Estado también como promotor o el SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, hacer que las personas que van a apostar por una empresa deben pensar que tienen una responsabilidad con la masa trabajadora. ¿O cuál sería su opinión de usted? Tener una empresa desde ya
los socios o el empresario o la gerencia o el staff asumen obligaciones automáticamente. Desde contratar a un trabajador, desde hacer todo un proceso de inducción, desde hacer todo un plan de desarrollo de personas y finalmente cesar al trabajador con todos los beneficios correspondientes, ¿no? Y entre ellos está ahora el tema de seguridad y salud en el trabajo, más el tema de pandemia. Entonces todo eso empieza a asumir la empresa como parte responsable del desarrollo de una cultura. Que si bien o mal no la están cumpliendo por temas justamente de no tener la capacidad adquisitiva de repente que tenían antes, de poder de repente comprarle lo necesario para que un trabajador pueda desarrollar sus actividades o la materia prima que de repente podría necesitar, son cosas ya que la misma empresa y que el Estado, ahí sí podría intervenir el Estado a efecto de poder darle esas facilidades para que la empresa pueda desarrollar a ese trabajador. O sea, la obligación está, que ahora si me habla de una cultura organizacional que es perfecta o no sea perfecta, eso demora. No es adquirir, ya ok, yo en este momento voy a hacer y tengo mi cultura organizacional escrita. Oye, no es solamente tenerla, sino hacerla. Y eso demora. Ahora en pandemia, mucho más todavía. Muchas empresas y muchos negocios han cerrado. Eso es evidente, se ve, todos los días lo vemos. En tanto exista la pandemia, apretar al grupo empresario pequeño, mediano, no me hablo de las grandes, pero los pequeños y medianos, sí va a demorar. Y vamos a tener esa informalidad todavía un poco más de tiempo, ¿no? Perfecto, licenciado. Para terminar, ¿alguna recomendación, licenciado, para las empresas informales? ¿Qué le recomendaría a usted para que ingresen a la formalidad? Yo solamente podría recomendarle a las empresas que de ese grupo informal, o que era formal y se volvió informal, que poco a poco esto se va a empezar tengo esa esperanza, ¿no? Como ciudadano, de que esto va a empezar a caminar poco a poco. Pero como empresario, yo les diría a ellos, que son empresarios también, de que cuando tengan un trabajador, traten de tenerlo dentro de lo que vendría a ser la formalización correspondiente. Si tienen una cultura ya establecida, no la pierdan. El PET, cumpla con las flexibilizaciones laborales que están, cumplir con sus remuneraciones también, y de alguna forma ir incorporando poco a poco y desarrollando nuevamente las labores empresariales como corresponde. No les digo de que no hagan lo que no está en la ley. Y lo que yo sí les puedo decir es que cumplan lo que establece el dispositivo legal. Porque de repente el no hacerlo equivale a que tenga una fiscalización posterior y tenga una multa. Y eso sí, la multa va a estar ahí. Las multas no van a prescribir. Entonces, es mejor tener algo poco, pero cumplirlo. Tampoco hagamos de repente, no, vamos a salir acá y de repente vamos a tener mucha más gente y no vamos a poder cumplir con ellos. De repente sí, el objetivo de vender como empresa, para mí va a beneficiar, pero para el trabajador una remuneración. Pero más allá, atrás de él existen una familia, existen obligaciones, y que no solamente es la remuneración, sino existe de repente tema de salud, existen temas de educación, tema de servicios, y entonces un poco como el trabajador en ese momento va a aceptarlo, pero poco a poco él también va a decir, oye, formalízame, no me estás pagando mi asignación familiar, no me estás pagando mi seguro, ¿cómo voy a ir a atenderme? No me atiendo yo, se me atienden mis hijos, mi familia. Entonces, como derechohabientes también ellos van a tener también esos derechos. Por el momento, posiblemente pueden estar pasando este rato por el tema de pandemia, pero la obligación en sí es que se cumplan los dispositivos laborales vigentes. O sea, la formalización tiene que darse sí o sí. El empleador como empresa, si es empresario, tiene que ser un empresario formal. De lo contrario, pues no estaríamos haciendo empresa, estaríamos haciendo cualquier cosa, un negocio X, simplemente momentáneo, ¿no? Pero si queremos formalizarnos, queremos
queremos estar dentro del Estado, queremos sobrevivir como empresarios y pertenecer a instituciones o que seamos bien vistos y que tengamos nosotros una certificación, ¿por qué no decirlo ISO más adelante? Una ISO o de calidad, empezando por ahí nada más, entonces tendremos que empezar a formalizarnos. Eso sería una recomendación. Tenemos que empezar poco a poco a formalizarnos. Va a llegar el momento en que nos vamos a estar y vamos a empezar a tener otros objetivos más adicionales, ¿no? De repente ya tener ya no solamente de calidad, una ISO de calidad, una ISO de seguridad, una ISO de repente en medio ambiente, etc. Y poco a poco vamos caminando en eso. Ese es el rumbo que deberíamos de tener. Perfecto, licenciado. Ha sido un placer estar con usted. Hemos estado con el licenciado Walter Medina. Gracias. Gracias, Miguel.